Una parte justamente de la población. Profe, y estos ejercicios que estamos haciendo ahí, ¿es varianza muestral entonces? Depende de lo que diga el enunciado. Ahí debería decir el enunciado. Si dice que son los datos de todos los trabajadores de la empresa, ahí sería una población. Y cuando dice una parte. Si dijera fue una muestra aleatoria, o se entrevistó a una parte de los trabajadores, o esto solamente de la parte administrativa, sería una muestra. Justamente como decir que solamente De la parte administrativa. el departamento de contabilidad. Justamente. No se especifica, uno tiene que preguntar ahí para. Claro, y generalmente uno va a trabajar con la muestra. ¿Por qué? Porque puedo recolectar la información de toda la población. No. Es sumamente difícil y muy caro. Fíjense en el censo. El censo es poblacional. ¿Cuánto se invirtió para poder hacerlo? Y estamos viendo si es que resulta, porque como lo van a hacer por varias etapas, varios días. A mí me fueron a visitar y no estaba acá. Pero en lo que se demora en tomar la muestra, están haciendo magníficos. Yo estoy fuera de Excel. Entonces hay un margen de. Pero si no. ¿Cierto? Hay un delta. Claro, siempre hay margen de error. Siempre hay un margen de error. Ahora estas dos varianzas tienen alguna ¿Diferencia? en las fórmulas. Sí, porque la poblacional está marcando todo. La fórmula para la poblacional va a ser la sumatoria de XI menos el promedio por el NI. Este está partido en N. Creo que eso Menos el nos faltó. Y la La muestral es la misma fórmula, pero como no tengo todos los datos, voy a asumir que estoy perdiendo algún dato, o es una parte N-1. N-1. Y me van a dar valores distintos. Nada más que esa es la pura diferencia. Ojo, aquí, ¿por qué lo multiplicamos por el N? Es por la cantidad de datos que hay. Por ejemplo, si hay 12 datos como en el primer caso, estos 12, porque hay 12 personas que tienen esta misma condición. Para no hacer las 12 veces esa suma, lo multiplico por 12. Por eso, en la primera parte cuando ustedes lo vieron, cuando era un solo dato, esto aparecía sin eso. Porque ¿cuánto bien un solo dato que se repetía? Entonces, para no ponerle 1, no se le coloca. Pero cuando hay más de un dato, como en esos casos tengo 12, 13, tengo que colocar esa frecuencia al ladito. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, calcular la varianza poblacional de la variable X y de la variable Y, o la varianza muestral de la variable X y de la variable Y. ¿Podría explicar la tabla? ¿Ya? ¿Sí? Por favor. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tener como clarito. ¿Ya? Entonces, en esta tabla, tal como lo vimos antes, tengo dos variables. Lo que son los años y los sueldos. Entonces, tengo que interpretar lo primero. Por ejemplo, partimos diciendo ¿qué significa S6? S6 es la intersección entre esa y esa. Esa es la persona, la cantidad de personas que ganan un sueldo de 40 y 80. Justamente, eso tengo que interpretar. Que esas 6 personas son las que trabajan entre 4 y 8 años en la empresa y ganan entre 340 y 380. Ese rango. En ese rango. ¿Ya? Eso es lo primero que tengo que interpretar. Como esta tabla tiene dos variables, yo la puedo separar y transformarla en dos variables, en dos tablas distintas. Una para el sueldo y una para los años. Como esto son datos agrupados, ¿por qué son agrupados? Porque va de un cierto rango. Nosotros sacamos la marca de clases de cada uno de ellos y lo transformo a estas tablas, por separado. Es el promedio entre los límites, es decir, sumo el límite inferior, el límite inferior y lo divido por 2. En ese caso hicimos lo mismo. Lo mismo. Sí, Y me dio esos valores que dijimos. dijimos. Que eso acotaba el margen de error. Es como un representante de la marca de clase. Por ejemplo, si me dicen ya, manda a un estudiante del curso, no puedo mandar ni al mejor ni al peor, porque los dos son extremos. Si mando al mejor, van a decir, son todos así brillantes, todos entienden todo. Si mando al peor, van a decir, no sabe nada. Elijo uno del medio, uno que esté en el promedio. ¿Ya? Entonces, por eso no elige el del medio, porque yo sé que estas 6 personas tienen ese sueldo.
pero sé efectivamente si las 6 personas ganan 340.000 pesos o 350, no sabemos cuánto. Yo sé que está en ese rango, pero a lo mejor las 3 ganan 379.000 pesos o las 3 ganan 341.000 pesos, no sé. Entonces, para poder estimar, como decía el compañero, encontrar lo más cercano, intentar evitar el error, buscamos esta marca de clase que es un estimador. Es el mejor estimador que tenemos. Porque no puedo elegir ni el menor ni el mayor, elijo la marca de clase. Y con eso empiezo a aplicar la fórmula. ¿Ya? Y aquí es súper tedioso hacer, sobre todo estos ejercicios que son con la varianza, es muy extenso. ¿Cuál es la sigla con la que se representa la marca de clase? Ahí cada profe le pone distinta marca de clase. Por ejemplo, en la marca de clase algunos le ponen XI. Al menos yo le pongo XI a la marca de clase. XI le ponen a la marca de clase. Entonces ahí en ese cuadro que está desocupado podría perfectamente llevar XI que es para allá y para abajo, ¿no? Claro, por ahí tendríamos que ponerle como, así como es aquí, este sería mi XI, este sería mi I. Ah, claro, perfecto. Se vaya y se va acá. ¿A qué se refiere el XI o el NI? El XI es el valor que está en esa posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. Nada más que eso. Es para decir que esto va a ir cambiando. Nada más que va a decir. Lo mismo que es NI. El NI es la cantidad de personas que cumplen esa condición, la cantidad de objetos que antes nosotros le llamábamos frecuencia absoluta. Tengo una consulta. Entonces, la N no quiere ser el valor y la I viene siendo como la posición. ¿Eso o no? ¿Lo entendí mal? Que ese como XI Sí. es para decir que es Podríamos decir como el primer dato, segundo dato, tercer dato, cuarto dato. Es como para ordenarlo. Profe, y los datos que están en azul, 642, ¿ese ya lo tenía la tabla o lo Se los dan. Se los dan. Se los dan. Sí los dan, sí. Supuestamente esto se realizó un estudio, se encuentró a la persona y toda esa información la tabularon en esta tabla. Y con esa tabla usted tiene que sacar esos valores. Completar. ¿Ya? No, te voy a dar la información. Te voy a dar la información suelta. Un ejemplo que esté hace un listado. Eso es lo que Un listado que esté un ejemplo con la cantidad de años y hacia abajo la cantidad de plata. Entonces pensé que estoy hablando cuántas personas pensáis. Esa parte de la Sí, claro, pero aquí la pueden dar que ya pueden dar y pueden que la orden y tú hagas la tabla. Te pasan la información más. Y te pasan la información más. Pero tú tienes que empezar a organizar el tema como no hay podido. No sé, te puede decir que tiene una empresa que está ahí, tanta cantidad de trabajadores que está ahí y están estudios que está ahí en esta cantidad de tiempo. Juanita lleva 4 años en la empresa que está ahí y un sueldo de 30 lucas. Pero acá tiene un sueldo de 2 años acá en la empresa, no fue entonces tú vas a ver acá a dónde encaja. El tema es que tienes que dejar esos 2 espacios para después sacar el promedio. De los años, o sea, la marca de clase que eso es fácil. Es un promedio. ¿Sí? Es un promedio. ¿Ya? Entonces vamos haciéndolo por partes, para que entendamos. ¿Todos podemos sacar el promedio bien? ¿Sí? ¿De la variable X y de la variable Y? Hagamos uno, el de la variable X. ¿Qué se refiere a esta fórmula, chicos? Aquí le está diciendo, el dato 1, multiplíquelo por la frecuencia 1. Eso por eso. Después aumenta el dato 2 con la frecuencia 2. El dato 3 con la frecuencia 3. El dato 4 con la frecuencia 4. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que es 320 por 12 más 360 por 13 más 400 por 16 más 40 por 3. Entonces lo simplificamos y lo hacen a la tabla. En el total de datos. El n, como es solito, es la suma de todo esto. Aquí, raya para la suma, todo eso. 3, 6, 12, 54. 54 datos. Y todo eso lo tira la calculadora de una sola vez. Chicos, eso sí. Sugerencia, ahí primero hagan toda, de repente como son muchos datos, hagan toda la parte de arriba primero.
le ponen igual dividido en 54. Porque de repente la calculadora no va a aguantar todos los datos. La calculadora tiene cierta cantidad de dígitos que puedo colocar, o símbolos. De ahí tiro ese valor. Esa sería el promedio de X y el promedio de Y. ¿Sí? Eso es 82,2222 PDB. Para que lo verifiquen ustedes también, chiquillos. ¿Ya? Entonces esto me da 382,222. Es mucho todo. ¿Hasta cuántos decimales pueden ser? Generalmente, ahí el profe le va a decir, generalmente en estadística trabajamos entre 2 y 4 decimales. Va a depender de qué cosa sea. Por ejemplo, como acá estamos hablando de miles, la idea es que cuando yo lo transforme en 1000, esto me dé un número cerrado. Aquí la respuesta me estaría diciendo que en promedio las personas ganan 382.222 pesos. Eso es. Eso es lo que me está dando la interpretación, chiquillos, porque ahora nosotros en estadística tenemos que interpretar esto. ¿A qué se refiere a eso? Entonces, ¿cuál es el promedio? El promedio es 382,222 periódicos. Entonces, si lo llevo al problema, en promedio la gente gana ese sueldo. O sea, segmentado en los años, ¿no? ¿Ah? Segmentado en los años, o sea, que más o menos Ahí las sí 54 ya lo personas de 0 hasta los 12 años están ganando 282.000 pesos. Claro. Que es como el sueldo de segmento las que personas. se... Claro, justamente el sueldo de las personas de las 54 personas es Ese es eso. el promedio. Sí, solamente mirando el sueldo. Y ahora, profe, hay que hacer lo mismo, pero para Con los los años. Ahora hago lo mismo para los años. Ya. Entonces aquí, como hay otra letra, aquí voy a ponerle I promedio. Y hago lo mismo, porque es otra variable. Entonces, la I promedio me va a sacar cuántos años en promedio llevan las personas en la empresa. Entonces, el I promedio va a ser la misma formulita, solamente que le cambio la sigla y los datos. Entonces, aquí va a ser la sumatoria del XI por NI partido en N. De aquí hago lo mismo, pero con esa tabla. Aquí va a ser 2 por 12, más 6 por 20, Más 10 por 22. Y como son las mismas 54 personas que tengo en la empresa, sigo dividiendo por el total de datos. Ese es el tamaño de la muestra, el total de encuestados, el total de la población. Ese va a referirse al problema. De 64. Le da 6,70 y algo, 6,740. Ay, una tabla de eso yo tenía que aprovechar y tener. Profe, ya con los dos consultorios deberían usar la información, ¿no? Que son, sí, podríamos decir que en promedio la gente tiene tantos años en la empresa y tanto sueldo. Pero en promedio. Claro. O en general. Nada más que eso. Pues no me serviría nada más por el momento. Ya pusieron. 6,76. 6,7 le vamos a poner. Acá, ¿por qué le vamos a poner 6,7 solamente? Porque son años. ¿Ya? Y ahí en el año lo voy a dejar con un decimal. ¿Por qué? Porque no me conviene más el decimal en el año. Entonces, lo único que sabemos hasta el momento, que en esta muestra o en esta empresa, en promedio ganan ese sueldo y llevan esa cantidad de años. Nada más. No sabemos ni cuánto lleva cada uno, ni quién lleva más años. A lo más podríamos deducir que a lo mejor hay una persona que tiene 0 años en la empresa
Y a lo mejor hay una persona que justo tiene los 12 años. Entonces, esas dos formulitas son para sacar la media Aritmética marginal. ¿Por qué se llama marginal acá? Porque antes nosotros le poníamos promedio o media aritmética. Aquí le ponemos marginal porque de una tabla de dos variables sacamos el promedio para cada uno. Por eso le ponemos la palabra marginal. Pero sigue siendo el mismo promedio que sacamos antes, o la misma media aritmética. Que ahora le agregamos este apellido para identificar que lo sacamos de una tabla con dos variables. Nada más que para eso. ¿Nada se podría aplicar, por ejemplo, en el caso de equipos de mantención? Sí. Totalmente. Totalmente. Podría poner los años de uso que lleva, la cantidad de fallas, los años de uso, las horas de uso diario que llevan. Puedo hacer una relación. ¿Y para qué vamos a hacer esto, chiquillos, de tener dos variables? Para buscar si hay alguna relación entre estas dos cosas. Aquí, más adelante, en la última unidad que tienen ustedes, vamos a tener estas dos variables y vamos a ver si hay relación entre los años que lleva la persona en la empresa y el sueldo. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar determinar. Decir, efectivamente, entre más años va a tener mejor sueldo la persona. Porque ahí uno va a analizar eso. Y ya como preguntaba su compañera, nosotros podríamos llevar a algo práctico de nuestra empresa, sí, podríamos tener los años que tiene la máquina de uso y la cantidad de fallas que tiene. Y ahí podríamos decir y proyectar, a partir del 5.º año empiezan las fallas. Entonces máximo a los 4 años voy a vender la máquina. ¿Por qué ustedes creen que las mineras finalmente las mineras, los autos a los 2 años, 3 años los venden? Lo van cambiando, porque obviamente ellos tienen ya la estadística que después de los 3 años, claro, después de los 3 años empiezan a presentar fallas, entonces ellos prefieren venderlo antes de los 3 años, pueden sacar un buen precio comercial y con eso volver a invertir para un auto nuevo que le va a salir más rentable que estar reparando el auto y quedar parado en alguna faena. Lo mismo nosotros podríamos proyectar y para eso es, para proyectar. ¿Cómo se llama eso? La depreciación. Justamente. Y también para inferir qué año voy a comprar. Entonces, ahora tendríamos que sacar la varianza, vamos a sacar la muestral. Ya. Entonces, la que sacamos ahora fue solamente la media aritmética marginal lo que sacamos ahora. Sí. Ahora vamos a comenzar con lo poblacional y la muestral. Sí, pero vamos a sacar solamente la muestral. Ya. Porque la única diferencia entre este y esta es que acá le pongo menos 1, nada más. Esa es la única. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Perdón, ahí me faltó ponerle el cuadrado. Me faltó ese cuadradito ahí que lo habíamos notado, pero no lo pusimos ahí. Acá me está diciendo que tengo que sacar el dato 1 menos el promedio entre paréntesis al cuadrado y lo voy a multiplicar por el NI. Eso lo tengo que hacer para cada uno de ellos. ¿En el cálculo no hicimos eso? ¿O sí? No, este es para la hora. Por ese para la otra, para la varianza. Para la varianza. Que sacamos ahora nosotros, por eso Sí. sacando la media aritmética. Claro. Entonces nosotros, ya que hicimos ese cálculo, anotamos aquí abajito cuánto va a ser nuestro promedio. Promedio era 382, lo voy a dejar con 2 decimales. El I promedio lo voy a trabajar 7,4. Perdón, 6,7. 6,7. Esos valores voy a trabajar. ¿Ya? Ahí tengo que tener bien claro que la indicación de la prueba va a decir con cuántos decimales. Yo en este caso, como no me dice, no tengo la información de cuántos decimales, estoy trabajando con 2 decimales y con un decimal acá. ¿Ya? Generalmente uno lo deja todo con 2 o todo con 3 decimales. Entonces, voy a borrar esta, para anotar, ¿puedo borrar esto? Sí. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar la fórmula que me dice ahí. Y la idea es que usted lo compruebe si efectivamente. Entonces, hay que sumar. Claro, aquí ese simboliza esa Z y esa sumatoria. Entonces, ¿qué me está diciendo? El primer dato, ¿Qué serían los 320? los 320 menos el promedio, Los 80,22. eso lo coloco al cuadrado y lo multiplico por 2. Después avanzo el dato 2, la misma idea, 360 menos 382,22 al cuadrado por 13. Más el dato 3, avanzo 400 menos 382,22 al cuadrado por la frecuencia 3. Más
el dato 4 menos 382,22 al cuadrado por 13. Y eso lo voy a dividir Por n, que sería los 54. menos 1. Aquí como sugerencia, chiquillos, para que lo hagan. Profe. Perdón. Ah. Sí, 82,21. 82,22, 82,28. Ahí sí. Como sugerencia, para que esto salga bien en la calculadora, primero resuelva todo lo de arriba y lo va a dividir por el resultado de abajo, que son 53. Hágalo por parte. Si todo esto no me cabe en la calculadora, vaya sacando, no sé, 3 datos, después más 3 datos más 3 datos más, y pone el resultado completito aquí, con todos los decimales que le dé la calculadora, y lo divide en 53. Y ahí usted finalmente pone el resultado final. ¿Ya? Eso. Ah. Así podría ser. Eso mismo. No se puede porque el FUS tiene una capacidad de. Claro, matemáticamente, claro, 70 por 1000 me da 210.000. Pero no caben 70 personas en el mundo. Claro, uno la pena te recibe. Ahí vamos a hacer cuál es lo mismo. Eso finalmente le voy a dar 1111.95, lo voy a dejar por encima de 2 decimales. Da 94, 96, 91. Y ahí nuevamente, ahí va a depender de lo que diga el problema, con cuántos decimales van a trabajar. En teoría, entre más decimales, más específico. ¿Y la varianza en este caso qué es lo que representa? Una parte de la población. ¿Qué representa la varianza? ¿Qué es la varianza? ¿Se acuerdan de lo que era la varianza? ¿O qué definición le dieron de varianza? Me suena variable, variación. Sí, tiene que ver con la variación, ¿sí? Es para saber qué tan dispersos agrupados están los datos. Justamente, fíjense que, tal como decían ustedes dos, es la mezcla de las dos cosas. La varianza tiene que ver con la variación que hay. Entonces estoy viendo qué tan dispersos están entre ellos. En teoría, fíjense, estoy calculando la distancia de un dato al promedio. Del dato al promedio. Entonces, la variación es qué tan separados están con respecto al promedio. Eso es lo que estamos hablando nosotros. ¿Y por qué se dividen en la cantidad de datos? Porque es como un promedio. Por ejemplo, entre 320 y 380 hay 60 puntos como de diferencia. Pero fíjense que entre 360 y 380 hay 20. Entre ese y ese hay menos. Entonces, después aquí está un poquito pasado al otro lado. Pero entonces estoy sacando puras distancias entre ellos. Por eso se pone al cuadrado. Porque si lo hago con diferencia me daría negativo y positivo. Entonces no se podría. Entonces estoy como sacando distancias. ¿Qué tan separado estoy de ellos? Por eso se pone al cuadrado. No se pregunta, ¿por qué se le pone menos 1? ¿Por qué es eso? Es por una fórmula porque es la muestra. Por eso. Así que firmar aquí. Una parte para la fruta en la forma de una parte para Estamos hablando de la zona. Yo cocino.
100. No, pero yo estaba anotado en entonces la. Mira, esto es la persona que la casualidad. No se integra en la película. Ahí tampoco está en esta lista. Son tres. Firma ahí. Si está aquí, firma aquí. Si no está aquí, firma en la otra hojita. Qué maravilla. Ahí firma y marca una crucecita o aumenta el cuadrito como usted quiera. Un azul negro y un Sí, Son lápices mágicos. sí, porque acá uno que se borra necesito Sí, ¿qué te lo no debe ser buena calidad, pero igual No, también. no hay datos. Mañana yo creo que me enviar un corte. Gracias al video que mandé. Bueno, azul. Hasta que no vamos a pasar. No, el dueño de está así, pero hasta yo soy video. Y la tabla es lo que es más. Eso le falta esa tabla, le falta una tabla. Lo más directo, lo más ordenado, es más sencillo. Entonces, lo que hacen a ver los caracteres yo empecé a ver esa empecé a hacer el vídeo y no hay cuando yo era más fácil de entender. La familia de mamá que gana. Pero usted con lo otro, Compañero, si no está ahí, se Que practicando, si no practicamos nos vamos a quedar colgados. Porque igual entre el hijo, ¿Tú viniste ese día de la clase de archivo cuando explicó y pidió lo que tenía que hacer de informe? Necesito esa información. Chao, compañero, que no vaya a ser bueno. puede ser. Ya, y si ya te lo puedan, lo mismo ustedes, lo mandamos fotos, ¿De la varianza de la I la sacaron o no? ¿De la varianza de la I? No, la de la I. No, esa me la han sacado. Hay que hacer lo mismo, pero cambiamos los valores. Entonces, generalmente aquí, chiquillo, uno le va a poner la letra aquí abajito para decir qué variable es. Varianza de X, varianza de Y. ¿Qué voy a hacer en la varianza de X? Van a hacer lo mismo. Ahora son los años menos el promedio. Aquí va a ser 2 años menos 6,7 al cuadrado. Después más 6 años menos 6,7 al cuadrado. Y después más en 10 años menos 6,7 años al cuadrado. Y cada uno se lo voy a multiplicar por la frecuencia. Este es por 12, el segundo es por 20 y el otro es por 22. Y la misma idea, lo voy a dividir en 54 menos. La otra, todo lo que estamos haciendo, una variable y variable. Dos variables.
para poder seguir el desarrollo. Intentar buscar así un lapicito que puede ir y así que así se puede ocupar. Entonces no puede para mi cambio. Sí, la verdad que la base. Y ahí que tienen una comida Desde el iPad, Pero es como yo llegué temprano, ¿no? Había otro curso que estaba lleno, pero era como un año. Era de hecho la geografía. Sí. y de lado Tengo el área. Claro, pero ahí como que se hace menos fuerza. Igual con el iPad como... el problema es que han desierto de tomarlo, ese es el problema. Lo otro que tiene que ponerlo como digo, el tamaño también. Y eso que tiene que poner, no, no entero. Cuando me entero, sí que implementar. A mí me parece así, porque me salió los dos, pues. Se me fijaba que era como. Yo me hacía una persecución. Yo cuando tenía el yeso, me ponía así con el yeso. Luego lo ponía así, lo ponía así. No, me dijeron que tenía que estar arrastrado y cuando estaba en el hospital, que tenían puesto un protón y que tenía que probarlo el yeso. Porque se curaba la sangre. Por eso no se amarotaba. Ya, profe, ahí me dio la varianza. Ahí nos vemos. Nos vemos y a la Esa sería 9,76. años. Pero ojo, aquí me estoy diciendo como casi años cuadrados. Porque están puras cosas al cuadrado, entonces serían como un año al cuadrado. Que como son, todo esto son años. Sí, exacto. Pero están al cuadrado. Entonces en teoría estoy como sumando años al cuadrado. Entonces, ¿9,7 serían 10 o serían 9? 9,7 nomás le puedo poner. No lo aproximo. No, sí. ¿Ya? Podríamos decir que en un periodo de 9,7 años, Esa es la varianza. en Pero- un periodo de 9,7 Pero no me indica nada. no indica. No solamente me va a dar como un rango de qué tan separados del promedio están. Entonces ahí ya tendríamos la varianza. Entonces ahora notamos que la varianza de X era La son 11,95. 1911,95. Y la varianza de. 1911. Sí, 1911. 1911. 1911,95. ¿Ya? Y la varianza de I sería 9,7. 9,7. Ya. Y ahora tengo que sacar la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz de la varianza. Falta eso. Sí. La Esa es desviación. la O, ¿cierto, profe? Depende también. Aquí viene de nuevo otra cosa. Ya, depende. Aquí depende. Porque yo tengo dos varianzas, poblacional y muestral. Por lo tanto, voy a tener dos desviaciones distintas. La poblacional generalmente se le llama, como dijo la compañera, una O. Esta es la desviación poblacional. Y eso generalmente se le llama que es la raíz de la varianza, pero poblacional. Y eso está como dijo la compañera en la O. En la O con la, como una O con un sombrerito. Y la desviación muestral que es la raíz de la varianza muestral, le llaman SS. Este es hoy. Hoy porque está diciendo qué variable es. La desviación muestral, entonces. Aquí tienes que ser súper ordenado para no equivocarse. Sí. Justamente, y tener clarita esa idea, que una cosa es para una cosa y la otra es para otra. Y no es difícil, profe, el cálculo, pero es largo. Es largo. Por eso después, o uno usa la calculadora que la 570 Por parte. tiene el modo estadístico. No, la quiero usar entonces. Todos esos números que puse me cayó perfecto. No, incluso uno puede meter la tabla y te da todo. ¿En serio? Todo. Allá.
Ahí sí. Esa tabla, usted la puede meter en la 570 y le da el promedio, la desviación, todo. ¿Cómo? ¿En esta sirve? 570 tiene que ser arriba. Sí, yo no sé. Sí, la 570, bueno, casi todas las calculadoras tienen, pero cada una uno tiene que buscar en internet cómo usarlo para cada una. Yo sé ocupar la 570, que es la que más ocupo y le pido a mis chicos. Aquí, con la 570 les va a salvar la vida y va a ser importante. ¿Ya? Profe, pero usted aquí es, ¿alguno le hace clase a los del primer semestre? A todos, yo hago de primero hasta, yo hago matemática, cálculo, estadística, ecuaciones, álgebra lineal. ¿Hace biología de álgebra lineal? Sí, algo de álgebra lineal también. Y también, eso lo piden a través del coordinador y le hacemos la identidad. Siendo más de 6, podemos hacer una identidad así como masiva un día sábado o un día que ustedes pueden ir yo por eso. Un viernes, por ejemplo. Un viernes yo puedo en la tardecita tengo un bloque o entre medio, entre las 7:50 y las 9:10 también tengo libre. Ahí podría ser, de las 7:50 a 9:10. El día viernes. Claro, entonces ahí se ponen de acuerdo, ustedes necesitamos tantas personas, van al coordinador, quieren una identidad de álgebra lineal, o si ya tienen el profesor, si quieren hacer lo mismo que se hizo con el profesor. ¿Cuál es su nombre? Oscar Sánchez. Oscar ¿cuánto? Sánchez. Ya, entonces, calculemos la desviación. Entonces, aquí vamos a anotar, con la variable x, que ese x va a ser la raíz de este número. Nada más que eso. Entonces hay que sacar la raíz cuadrada de ese, ¿no? Sí. ¿Era 0,5? Sí. 0,95. Y luego se va a hacer. Y la varianza de y es la raíz de 9,7. Yo me confundo cuando le cambian las letras, porque usted ahora le pone SX y SI. Y yo, si le coloco OX, OI, ¿estaría bien? Que estaría sacando la poblacional. Y nosotros sacamos la varianza muestral porque nosotros lo hicimos con n-1. Sí, pero le podría poner O. No, porque Lo que eso ya está significa otro, porque la SX, ahí estamos hablando de la que es la desviación poblacional, eso significa SX. Claro. Y la SI es la desviación de la muestra. Una base muestral y otra población, por eso son símbolos distintos. En teoría son muy similares, pero me cambian los decimales. Entonces saquemos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Me dice que es 43,7258584. Vamos a bajar esa, vamos a bajar con. Es que el profe dice raíz cuadrada de, y yo al tiro en mi mente le pongo el 2 arriba. ¿Está mal eso? ¿Cómo el 2? Ahí en la raíz, después del número, el 2 arriba. ¿Y por qué no voy a poner por arriba si ¿Aquí? no lo estoy haciendo cuadrado? Sí, igual siempre, pero estaría de más. Ah, La calculadora lo toma el tiro solito. Y aquí sí le puedo poner la palabra años. Aquí sí. ¿La desviación en qué? ¿Para qué servía? Este es pesos. Por esto estamos Sí, en pues pesos. son los pesos. Pesos. Es igual a 43,756. 43,756. ¿Para qué se sirve la desviación estándar? Ahí sí ya estoy viendo que están separados los datos entre ellos. Ese 43, aquí está diciendo 43.756 pesos. Eso me dice que ese es el promedio que hay de la diferencia entre el promedio de los sueldos y cada uno de los sueldos. Eso es, son 43,756. ¿la diferencia qué Esto sería el de la Sí. SI. Este sería De los 3,11 3,11 años. años. Ya, veamos gráficamente, porque esto es complicado, chiquillo, de mirarlo. Yo voy a borrar eso de ya que no, ya la fórmula no la vamos a ocupar. ¿Qué me está diciendo esto? Esto hay que imaginarlo como que estamos aquí en una línea. El promedio, ¿cuánto nos dio el promedio de los sueldos? 382. 382,20. Este es el promedio. Los datos, si se dan cuenta, usted tiene por acá tiene el 320, el 360, el 400, el 440. ¿Cierto? La desviación me está diciendo
estos pedacitos los fui sumando y lo dividí por el total de datos. Y eso me está dando la desviación. Es el promedio. Es como el intervalo que hay entre cada. Claro, el promedio de todas las distancias que hay entre ellos. Y hay eso. Claro, sumo, por ejemplo, esa distancia total, no sé, 60. Aquí hay 40. Aquí estoy pasado 20. Aquí estoy pasado 60. Todos esos pedacitos los sumo y los divido por el total de datos que era. Y eso me dice qué tan separados están. Y ahí me está diciendo que están 43.756 pesos esa la claro, que estaba. O sea, promedio metiendo todo a la licuadora y partiendo todo por la cantidad de datos. de datos. ¿Y qué me va a indicar eso? Que después cuando veamos más adelante, que desde el promedio, la mayoría de los datos están 43.000 pesos bajo o sobre ese valor. Y esa es la primera desviación, y ahí nosotros decimos, eso es como lo normal. ¿Se acuerdan? Ustedes han tenido hijos, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Han tenido hijos, hermano? ¿Han visto los carnes de los chiquititos? Cuando le dicen el peso está una desviación, 2 desviaciones, 3 desviaciones, ¿no? ¿A ti te llegó la cigüeña? ¿No? Ahí nadie debe saber. ¿A ti te llegó la cigüeña? ¿Cómo Yo fue? tengo un cigüeño. Pero han visto que, o cuando dicen no, cuando uno va al médico y dice, usted está dentro de lo normal de esto, es por esto, porque está dentro de la primera desviación. Que está en teoría la primera desviación, que serían los 43.000 pesos para acá, los 43.000 pesos para acá, esta es la primera desviación, esto es como lo normal. Aquí debería estar casi el grueso de las personas, casi el 60 o 70% de las personas. Después sumo nuevamente 43.000 pesos para acá, 43.000 pesos para allá, y sería la segunda desviación. Ahí ya estoy abarcando casi el 99%. Fíjense que si ustedes suman acá, o para arriba, sumamos 43. Eso ya me da 3, 4, 82,22, ¿cierto? Sí, más 40. Es igual a 425,22. 425,22. Y si vuelvo a sumar 43 más, eso me daría 468,22. 468,22. Entonces, cuando a la primera desviación, me indica que está casi como el 60% de la muestra. Con la segunda desviación hacia arriba y hacia abajo, me dice que está casi el 80%, casi el 90% de la muestra. Fíjense que lo más alto que nosotros tenemos son 460. Ya, claro. Los sueldos antes de sacar la. Claro, fíjense que ya al tener con las dos desviaciones ya tengo casi el 99% de la muestra. Claro. Y para abajo lo mismo. Si aquí le bajo 80.000 pesos a eso, voy a estar casi en los 300. Fíjense que ya el 300 es el mínimo. Eso me indica qué tan separados están. Y solamente esto lo voy a hacer para saber qué tan separados están los datos con respecto al promedio. Si esta desviación es muy alta, quiere decir que los datos son muy extremos. O sea, yo voy a sacar ese dato en sí, base, tendría que crear una, ¿cómo se llama? Un gráfico lineal. O sea, hacer como, o sea, no lineal, no sé si es lineal histórico. O sea, ordenar los datos y después pongamos marcar dónde me da. Claro, para ver cómo los puntitos están claro. Sí. Pero la desviación me va a indicar eso, que están separados están. Entre más alto es el número, quiere decir que están más extremos. Por ¿Y ahí cómo yo sé si acaso, si es, o sea, cuándo se considera homogéneo o qué dispersos están? Con el coeficiente de variación. ¿Ya? ¿Y ese coeficiente cómo se saca? El coeficiente de variación, pero primero con la desviación. Solamente mirando la desviación, veríamos esto que tan separados están con esto, con respecto. Visualmente debería verse eso. ¿Usted sumó entre 82 y 43 o no? Sí, me da eso. Ya. Y después le sumé ese. Para ver qué tan separado. Pero visualmente se vería así, que son más o menos cercanos. Pero imagínate que la desviación fuera 100. Quiere decir que el promedio va a estar por aquí y los datos van a estar por acá bien lejos. Y de aquí van a empezar los datos a estar ahí como en la orilla. A eso se refiere. Entre más grande la desviación, más disperso. ¿Ya? Eso es para poder comparar solamente un grupo. Después, si yo quiero comparar un grupo con otro, por ejemplo, este curso con otro curso, a ver, no sé, si los sueldos de este curso con el sueldo del curso al lado son homogéneos, a pesar que aquí yo tenga 50 estudiantes o tenga 4 nomás y el otro lado tenga 40, yo lo tendría que sacar con el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación, no sé si lo vieron por ahí, a lo mejor esa fórmula,
está relacionando el promedio con la desviación estándar. O sea, si la desviación está más cerca del promedio, es más homogénea. Sí. Si está más alejada, es porque es más dispersa. Es más disperso. Ah, perfecto. Y el coeficiente de variación me sirve para varias muestras. Por ejemplo, este curso, compararlo con el curso al lado, con el otro curso. A pesar que tengan distintos cantidades de estudiantes. A lo mejor yo tengo 4 aquí en esta sala. Lo voy a comparar con la sala al lado que son 40. Voy a decir, pero no puedo comparar quién es más disperso. No, sí se podría comparar con el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación que hace relaciona la desviación estándar con el promedio. Y eso uno lo multiplica por 100 y lo compara como porcentaje. Pero no sé si tiene el coeficiente de variación. No hemos llegado ahí. No. Estamos recién en este ejercicio que hicieron. Claro. Entonces, eso es lo que le va a pasar el profe ahora. Va a ser lo mismo que hacíamos antes, que lo hacíamos con una sola variable, pero lo vamos a hacer con 2 variables. ¿Existen como más de 3, 4 variables? Sí. Se podría hacer, pero generalmente buscamos entre 2 variables primero. Porque como les mencionaba, la idea es buscar si hay una relación entre estas dos cosas. En este caso, lo que vamos a buscar más adelante es ver si hay una relación entre los años en la empresa y el sueldo. Porque ahí uno podría analizar si me conviene quedarme en esta empresa porque entre más años voy a ganar mejor sueldo. Claro. Me conviene. O adicionalmente si sabe que aquí siempre voy a estar aquí en el mismo nivel o puede bajar. Puede ser que a pesar de los años no vaya bajando el sueldo. O también nosotros podríamos compararlo con las cosas que nos ocupamos. Lo que mencionábamos, la vida útil de una máquina con la cantidad de fallas. Entonces podría buscar eso y determinar en qué año va a fallar o a partir de qué año se va a producir. ¿Ustedes cómo creen que la gente, los economistas ven? Dicen, no sé, a partir de tal año va a empezar la crisis. Y sí, pero ¿cómo? Proyecciones. ¿Proyeccionan qué cosa? El tiempo. Y la economía. El tiempo versus cómo se ha comportado, no sé, la cantidad de inversión. Entonces dicen, ¿saben qué? El próximo año va a haber poca inversión en esto. ¿Por qué? Porque vieron los meses anteriores y esto va proyectando a futuro y dicen, no, viene una crisis. Por eso ellos dicen, no dice, pero ¿cómo están prediciendo que en 2 años va a haber una crisis? Por lo que estudiaron los análisis de los datos del año anterior y dicen, esto se va a producir. Por lo mismo que dicen con los terremotos. Dice, cada cierto periodo se va produciendo. Porque estudiaron y la estadística dice que entre eso se va a producir. Efectivamente, esto es una predicción. No es 100% seguro y tiene un margen de error. Entonces yo podría predecir, por ejemplo, lo mismo que salió el otro día de la inteligencia artificial, que predijo en qué año cada equipo chileno iba a salir ganador de la Copa Libertadores. Vamos, ya produjo como para 100 años más el primer equipo chileno que va a ganar la Copa Libertadores, por según la estadística que tiene. Y fue proyectado. 100 años y todos sabían, pero es la verdad, pues nunca ganan. Claro, entonces podría ser así, ¿no? Se habla de una nueva posible generación que va a ser buena en el fútbol. Claro, pero tenemos que, eso es lo que se proyecta. 100 años. Claro, imagínate eso, una proyección. Puede ser que tengamos un chispazo como pasó con la última generación dorada, así que tuvo y ganaron la Copa América, pero que se vuelva a repetir. Claro, porque si se habla de la generación dorada, en la Copa América, ¿cierto? Sí. Que ganaron la Copa América. ¿Desde cuándo Chile no ganaba algo? Desde el Mundial del 62. Más o menos. ¿Y cuántos años hay entre Casi uno como y otro? 60 años, 40, 100. O sea, las estadísticas dicen que ese rango se va como prolongando en el tiempo. Se va a repetir. Se va a repetir, pero en unos Sí. 100 años. Claro. Antes fueron 60 años y de aquí para acá 100 años. O Y sea, esa después va- va a ser como 300 años. Para estar proyectando. Preservación criogénica, Claro. para que lo vean. Justamente. Entonces, eso tendríamos que ir mirando. Entonces, la desviación, eso me va a indicar qué tan separados están los datos, pero ojo, con respecto al promedio lo estoy comparando esto. Por eso nosotros sacamos esta diferencia. Porque estoy comparando el dato que tengo con el promedio. El dato que tengo con el promedio. Entonces, estoy viendo qué tan separados. Siempre se hace igual. Siempre se hace igual. Y tal como mencionábamos, hay otra medida estadística que se llama coeficiente de variación, que relaciona qué tan separados estos datos están. Y más adelante van a ver otra fórmula que es lo que viene esta semana y lo que veo en clase, para ver si hay relación entre el sueldo y hay una fórmula matemática con esos datos y uno podría ver si hay relación entre el sueldo y los años en la empresa. Y también vamos a ver si esa relación es positiva, es decir, entre más años más sueldo, o es negativa, que entre más años va a ir bajando el sueldo.
o simplemente no hay Se ninguna mantiene. relación. Puede darme que no me dé ninguna relación. Eso nos va a enseñar ahora la próxima. La próxima clase. Por ejemplo, yo podría ver, ¿habrá una relación entre mi sueldo y mi estatura? Podríamos buscar una cosa así. ¿De verdad, profe? Podríamos buscar una cosa así tan rara, estadísticamente ver, decir, no sé, por ejemplo, la persona mata tendrá mejor sueldo que una baja. Podríamos hacer un análisis, pero tendríamos que mirar una población, ciertos estudios, ciertas O condiciones. sea, yo no gano nada. Profe, Podríamos hacerlo así, pero podríamos buscar una relación así tan loca así, por eso de repente salen estudios súper locos, porque buscan esa relación. ¿No? O la que generalmente uno dice, hay relación entre las horas de estudio y la nota que uno se saca en una prueba. Las horas de estudio. Y Sí. la nota generalmente ahí influye. igual sí influye. Pero también puede hacer caso que este cabro brillante que a lo mejor fue a una clase y no estudió nada, pero estuvo pendiente de esa clase y Es el entendió Manuel, todo. El Manuel. Y entendió todo y decir, pero ¿cómo? Si estaba en lo mismo que yo, pero tiene la capacidad de entender todo, y listo. No Nosotros sé. tenemos un compañero así, pues Manuel. Se llega, se sienta, mira el ejercicio y usted todavía no está diciendo. Sí, Después no viene y aparece en la prueba. porque tiene esa habilidad. Y ahí esos son los casos extremos. Porque Esos uno casos que no van a estar tiene allá esa- o acá. Porque uno no piensa en Mate. Porque todos tenemos distintas habilidades. Qué terrible. A lo mejor hay gente que tiene habilidad para los negocios y dice, ¿cómo tiene esa habilidad para el negocio? Y usted vende piedra. Entonces, pero yo quisiera vender, hasta vergüenza te voy a cobrar después cuando le vendas. Por ejemplo, yo no tengo la habilidad para vender, yo no puedo. No, yo tampoco. Porque yo puedo vender algo, pero me da hasta cobrarle, pero ¿cómo le voy a cobrar? Me da hasta vergüenza cobrarle. Sí, o negociar. Eh, Yo como vendedora no podría, pero como compradora, al Sí. revés, siento que tengo el sartén por el mango. De hecho, eso es lo que yo hago en la empresa. sí, bueno. Pero ahí yo siento que tengo el sartén por el mango. Sí, bueno, uno tiene habilidades distintas. Sí. Ya, entonces, eso es importante, chicos, entender las tablas, practíquenlo nuevamente, véanlo, y en la 570 tengo la fórmula de hacerlo, para que verifiquemos si están los datos. Ya, primero, tienen que configurar la calculadora. Voy a Shift, Mode, bajo, y busco el estadístico. Bien, ¿tú tenés la misma fórmula? Sí, no, la pieza, La misma. Si todos tenemos esa es mía. Sí, porque la misma. Ah, esa es la misma. Hazlo la misma. Sí, tenemos la misma. Sí. Sí. Shift, Mode, porque vamos a hacer todo juntos. Shift, Mode, bajo, Mode, Bajo. y busco donde dice estadística que está en el 4. Le pongo frecuencia que sí. ¿Cómo bajo, profe? Dígame, cliente. No tengo otra cosa. Shift, Mode. Ahora bajo. Y ahí le Busca en el 4 que dice. número 4. Presiona el 4 Y le pongo 1 que es constante. y presiona 1. Dice, ¿quiere frecuencia? Sí. Listo, y ahí lo puse. Listo. Ahora va a Mode, Mode. bajo al modo estadístico está en el 3. Sería este, era lo que dice stat. ¿Sí? Ese sería el 3 ya. Presiona el 3 Selecciono nuevamente el 3. y me sale un número muy grande. Me sale eso. Nosotros vamos a trabajar primero con una variable, pongo el 1. El 3. Mira qué De maravilla. ahí meto esa tablita. Profe, ahí no me Entonces suena. pongo 320 igual. 360 igual. Oye, 400 ¿cómo somos para escribir ahí? Sí. igual. Con la flechita. Ya, porque yo la meto para subir. No, escríbelo nomás. Entonces sería 320. No me da tiempo de subir, no sé. Todavía no me sube. 320, 360. No, pues, sí, 320. Igual. Igual. Ahí sí. Y ahora tú metes la frecuencia. Pone 12. No, entonces pasa con. Busca el número 3, estadística. Una variable. Y empieza a meter los datos así. Y para pasar al lado mismo. Igual. Con la flechita te mueves para el lado. ¿Pusiste el tono? Y ahora me voy con la cosita para el lado. Ya, ahí te guardan los datos. Ahí está listo. ¿Estás guardando los datos? Sí. Ahora presiona el botón AC. Y limpiamos la pantalla. Entonces yo quiero saber qué cosa, el promedio. El promedio es la flechita, ¿cierto? Voy al chip, número 1, voy al número 2, datos, y el número
muestro los datos que tengo para comprobar. Voy al chip, número 1, voy al número 4, busco el promedio, presiono el 2. Y el promedio de la calculadora dice que es 372. Sí, creo que ahí el 440 lo sacó como 400, pero. Vaya. Pero viene el promedio. Me parece unos dos pasos. Sí. Y después yo pinto la pantalla, pongo el chip, el 1, voy al 4 y saco el 6. Y el 4 y me da 10. Limpio la pantalla, el chip, el 1, voy al 4 y puedo sacar la poblacional. Tengo todos los datos. Esto se saca todo el mismo. Chip, número 1, al 4 y veo cuántos datos eran. Bien, ¿cuántos datos total son? 54 datos. Me da todo. Lo único que tengo que darme la gata de meterlo. Y perdí tiempo en meterlo, pero después acabo ahí. Sí, vos, profe, pero en la prueba el profe te considera el desarrollo. El desarrollo es que te sirve para poder verificar. Para comprobar. Vamos a Claro. comprobar. ¿Y tienes que saber toda la tabla? Sí, ¿O Si se no? trata de que teníamos hecha, pues. O sea, no voy a ingresar los datos acá. 20, Los del sueldo y los de abajo. 400, 440. Ahora aquí son todos. Ya, algunos. Esa es la primera, 6, 3, 2, 1. ¿Por qué no? Ah, no, esa es la profe que todos vas a tener que configurar para ver el tema del paso a paso. 3, 16, 3. Oye, ya, y la pantalla. ya. Voy al chip. Número 1, voy al 4, los valores. Y voy a medir el promedio, el 2. 82,22. Veamos el 6. Chip, el 1, el 4, el 6. 43,756. ¿Dónde está el siete? Ahí Ah, sí. Aquí hay una pequeña variación por los decimales, porque nosotros como aproximamos la varianza, Ujú. me da diferente. Pero lo toman como bien de la mano. Claro, le voy en 43,7 y queda igual. Claro. Listo. Sí, sí. Por eso. ¿Y qué más? Sí, número 1, número 4, y puedo ver la cantidad de datos. ¿Cuántos datos eran? 54. Y comprobar todas las cosas también. ¿Eso? ¿Y después tengo que volver a hacer la tabla o por comprobar los otros datos? Claro. O podríamos meter toda la tabla de una sola vez, pero eso es más difícil. Y para dejarlo normal. Ah, eso. Bueno. Para volver a la configuración normal. Model 1. Ese sí yo. Tienen que poner Model model 1 1. para volverlo a la normalidad. Sí. ¿Cómo es ya? Eso quería saber. Model 1, model. Sí, model. No, model no. Ah, model y el 1. Siempre de cualquier manera que se haya estado, uno va a aplicar model y 1. Sí, pero pues sí ¿Cómo? poner model 1. Puede poner model. 1. Y ahí está. Ya, entonces, Para para hacer eso, configurar Steve, porque si no, si pongo 4 model 5, no me parece como corrección. Profe, mire, el mío tiene fit arriba. Ah, ya. Eso es para la cantidad de decimales que quieres dar. Ahí te está diciendo que tu calculadora está configurada para que el resultado te lo dé con todos los decimales. Nada. Por ejemplo, si pones uno dividido en 3. Entonces lo pasé ahí en ese, te da Ya que siempre lo dan 0,23. decimales. Y aquí Yo lo paso ahí. son todos los decimales. Esa es la diferencia entre el fit y Pero el pueden ir mejor así o dejarlo así. depende de con cuántos decimales te da el profe. Con dos siempre nos piden. Ya. No, ahí. Si el profe te pide con 4 en estadística, lo configuréis con 4. entonces, para ir al tema de estadística es Shift, model, bajo, ¿cierto? Confirmo. Sí, ¿por qué pongo? Porque yo necesito frecuencia. Ujú. Si fueran todos los datos sueltos, tuviera 15, 13, 12, 1. Y ahí uno aprieta 4, profe, y es ese. Y ahí nos da. Es sí, Sí. no. Bajamos. Y cuando diga estadística. Ah, Ya le ponen 4. Ahí presionas 4 y te dicen, ¿lo quieres con frecuencia? Sí, porque tú tienes frecuencia. sí. Es lo mismo. Ya la tengo configurado, pero me va a dejar la tablita así. Y Ya. ahora voy al modem y veo dónde está la estadística. 3. Presiono el 3 y aquí hay un montón de cosas. Nosotros vamos a ocupar una variable. Yo estoy ocupando solamente una variable. Claro.
1 y me parece que va a meter 2. Y dice, una variedad de y meto los datos. Voy empezando los datos por abajo. Claro, hacemos validía, ¿verdad? ¿Ya? Y ahora para salir me ponen la normal, le pongo otra vez molde, y le pongo 1. ¿Y y qué hay? ahí queda listo. Y va a cambiar, fíjense que cuando está en estadística sale como acá STA arriba. Cuando está en modo normal dice más. Matemática. Y está ¿Te acordás cómo? Sí, a ver, Ya, Sí. no, Bajamos 4. confirmamos, confirmamos y 1. después nos vamos nuevamente a moda. Queda el 3. Efectivamente, Y una variable. Y ahí ya. Yo parece que Ay, soy mala onda. Párate el teléfono. ¿Ah? Párate el teléfono.